Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente. Una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. Una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Eso es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Durante más de 500 años de nuestra historia, una parte minoritaria pero muy significativa de los vascos han vivido voluntariamente fuera de la ley. Trabajar por la noche como contrabandistas o convertirse en bandoleros o salteadores de caminos fue también un auténtico modo de vida vasco durante siglos. Lo curioso es que muchos de estos delincuentes, en lugar de ser odiados o despreciados por parte de la población vasca, eran admirados por su ingenio y su valentía. Algunos incluso llegaron a convertirse en héroes a través de los cantos populares y de la literatura romántica. Pero ¿quiénes eran en realidad estas personas y por qué decidieron cruzar la frontera de la ley? ¿De verdad eran tan queridos y admirados por la población o esta es solo una parte de la historia romántica de nuestro pasado? Para responder a estas preguntas, quiero invitarles a un viaje nocturno, un viaje para que descubramos juntos una parte oscura de la historia de los vascos, más allá de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Las riberas fangosas del río Bidasoa han sido hasta hace muy poco uno de los escenarios más activos del contrabando europeo. La isla de los Faisanes, situada en medio del río muy cerca de su desembocadura, ha sido testigo de un incesante paso de personas y mercancías de una a otra orilla a través de la historia. Pero no siempre todos los que cruzaban el Bidasoa tenían los papeles en regla. La propia isla, que tiene apariencia de barco varado, cambia 2 veces al año su carta de identidad. Medio año pertenece a la República Francesa y la otra mitad al Reino de España. Esta isla de los Faisanes ha tenido varios nombres a través de la historia, pero ninguno de ellos tiene nada que ver con que hayan existido esas grandes gallináceas de origen asiático aquí mismo. Su nombre más antiguo posiblemente fue Isla del Paso, porque aquí existía la posibilidad de cruzar por un vado natural en marea baja. Pero el nombre más frecuente y más conocido ha sido Isla de la Paz o Isla de la Conferencia, porque aquí mismo, el año 1659, se firmó el Tratado de la Paz de los Pirineos entre los ministros del rey de Francia, Luis XIV, y del rey de España, Felipe IV. Este tratado de paz intentaba fijar la frontera de los Pirineos y, entre otras cosas, acabar con el tráfico libre de mercancías entre los valles de las dos vertientes. El artículo 42 del tratado declaraba: los montes Pirineos,
que antiguamente, es decir, en época del Imperio Romano, dividían la Galia y España, serán de ahora en adelante la división de ambos reinos. Se puede entender que de esta manera los reyes de Francia, que también tenían el título de reyes legítimos de Navarra, renunciaban definitivamente a reconquistar Pamplona. La conferencia de paz se ratificó al año siguiente con una boda entre el joven rey de Francia y la infanta María Teresa de España, que también se firmó aquí, en la isla de los Faisanes. La isla fue rodeada por un cortejo espectacular de nobles y caballeros. Fue magníficamente decorada para la ocasión por el pintor de la corte española, Diego Velázquez, el autor de Las Meninas. El pintor pasó 2 meses de verano trabajando en las marismas de Irún, tanto que murió infectado de malaria unas pocas semanas después de la boda real. El contrabando es una consecuencia derivada del cierre y regulación de las fronteras de los estados modernos. En esencia, se trata de evitar pagar los impuestos legales a las aduanas del Estado procedentes del intercambio de mercancías de un lado a otro de la frontera. Aunque algunos dicen que el contrabando se practicaba ya desde la antigüedad, el contrabando es una consecuencia directa de la regulación económica y comercial del Estado moderno. Los estados modernos nacieron obsesionados por las fronteras, y la fijación exacta y demarcación definitiva de la frontera internacional entre Francia y España no se produjo hasta el año 1860, al mismo tiempo que se empezaba a construir este puente internacional para el paso del tren sobre la boca del Bidasoa. Las iniciales de Napoleón III y de la reina Isabel II, escritas en los pilares del puente internacional, nos recuerdan que existe una frontera invisible que atraviesa justo por el tercer arco y que separa las aguas y a los peces del río Bidasoa. No resulta extraño que aquí, cuando se creó este mismo puente y cuando se trazó definitivamente la frontera internacional, surgiese una vibrante cultura del contrabando, una cultura contrabandista en la que estaban implicadas las sociedades de ambas riberas del río. Para controlar la línea fronteriza de la bahía de Chingudi, cada gobierno envió un pequeño barco de guerra y una dotación de soldados de la marina. En el lado de Hondarribía tenía su base la cañonera McMahon. Y en el lado de Hendaya atracó el destartalado Javelot, que, como decía una canción burlesca a Irundarra, criaba ostras en el casco, pues permanecía inmovilizado bajo el puente internacional. El Javelot tenía como misión mediar en los conflictos de pesca entre arranchales de Hendaya y Hondarribía, y sobre todo controlar el paso de mercancías de contrabando en Chingudi. Poco más ocupado estaba su comandante, un oficial llamado Julien Viot, a quien toda Francia empezaba a conocer por su seudónimo literario de Pierre Loti, autor de fascinantes novelas de viaje por países lejanos que tuvieron un enorme éxito editorial. Pierre Loti tenía mucho tiempo y mucha curiosidad para explorar la comarca a ambos lados del Bidasoa. Acabó comprando esta casa sobre el puerto de Caneta que le habían asignado como residencia en Hendaya. Es la casa de Bacarrechea, la casa solitaria, y aquí murió en 1924. Mientras estaba en activo en la bahía como comandante del Javelot, Pierre Loti escribió aquí mismo el retrato idealizado del contrabandista vasco más popular de todos los tiempos, el joven Ramuncho. Su novela fue inmediatamente un gran éxito de ventas y contribuyó a crear el icono más duradero y difundido, no solo del contrabando, sino del ambiente pintoresco y popular de Iparralde.
Con apenas 16 años, Ramuncho, un hijo de madre soltera de un caserío de la Muga de Ascaín, se inició en las partidas nocturnas de contrabando dirigidas por el veterano Ichua, el Ciego, apodado así por su buena vista nocturna. Precisamente, la primera operación descrita en la novela con gran realismo consiste en burlar a la cañonera española y al propio Pierre Loti del adormilado Javelot para descargar unos fardos de telas finas en el muelle de Hondarribía, bajo un tremendo aguacero nocturno. Por el día, Ramuncho pasa el tiempo ayudando en el caserío y en el frontón del pueblo, donde destaca como un extraordinario pelotari y es amado por todos sus vecinos. Vecinos que, por supuesto, conocen perfectamente el contrabando o incluso lo practican ellos mismos como una actividad complementaria a la labranza o para poder ahorrar algún dinero con el que emigrar a América buscando una vida mejor. En realidad, el personaje de Ramuncho está inspirado en un buen amigo personal de Pierre Loti, el antiguo pelotari y contrabandista de éxito Jean-Pierre Borda, que además era el propietario del Hotel La Rune en la plaza de Ascaín, delante de la iglesia. Desde esta habitación, Pierre Loti estaba fascinado por las cuadrillas de jóvenes contrabandistas que cruzaban la frontera y llenaban las ventas y las hilerías de la Muga, y a quienes veía pasar desde su misma ventana. Y no era el único. También los turistas que acudían en masa a la costa vasca, ansiosos de experiencias que rompieran la monotonía de los baños terapéuticos de mar, quedaban seducidos ante la cautivadora imagen de estos intrépidos jóvenes que jugaban al gato y al ratón con los policías de la frontera. Tan fascinantes resultaban estos contrabandistas vascos que en el cambio de siglo los fotógrafos publicaban series de postales sobre ellos para los turistas de la costa. Mostraban escenas ficcionadas de contrabando y encuentros con los agentes de la autoridad, bien aduaneros franceses o bien guardias civiles españoles. Estos son los escenarios reales del contrabando en el siglo XIX y principios del siglo XX. Los mismos que hubiera recorrido Ramuncho y su banda de haber existido en la vida real. Este es un sendero secreto que recorre el arroyo de Inchola, desde el barrio de Oleta, en Lapurdi, hasta las viejas ventas de Vera, en Navarra. Es un túnel verde completamente cubierto de vegetación, escondido en las faldas del monte La Rune. Es completamente invisible y no tiene pérdida. En poco más de 1 kilómetro desde el lado labortano se cruza la frontera española y se llega a la Venta Saharra, la vieja venta escondida en una barranca. La Venta Zahar, la Venta Vieja, ha sido recientemente transformada en restaurante para excursionistas, pero en la época dorada del contrabando formaba parte de la enmarañada red de tabernas que punteaban cada kilómetro de la Muga, la raya fronteriza, tabernas ubicadas en lugares completamente deshabitados como este. Si exceptuamos algún viajero desorientado, sus únicos clientes habituales eran los contrabandistas y los carabineros de la Guardia Civil. Se conocían mutuamente y alternaban miradas de desconfianza con pequeños sobornos e invitaciones a compartir una botella. La complicidad de los venteros de esta enorme red de ventas es clave para entender la estructura del contrabando entre Lapurdi y Navarra. Por los pasos naturales del Pirineo navarro circulaban sobre todo los rebaños de animales no declarados, a veces con problemas sanitarios, sobre todo yeguas y vacas. Antiguamente también circulaban piaras de cerdos, pero casi nunca ovejas.
Por los pasos sombríos del Bidasoa y Baztán cruzaban cuadrillas de 5 a 15 jóvenes, conocidos como entradores. Acarreaban a la espalda cajas, bultos y garrafas, con una cincha que sujetaban a la frente con un entusiasmo casi deportivo. Un producto clásico de estos contrabandistas eran los deseados tejidos franceses, como sedas de Lyon, puntillas de Lille o ropa interior femenina. Eran piezas delicadas, igual que la bisutería sencilla y la relojería, que también solían transportar. El tabaco y los distintos aguardientes eran la mercancía más habitual del trabajo nocturno. Un trabajo al que llamaban sin pudor gau lana o gaueco lana, el trabajo de la noche. Si eran sorprendidos por alguna emboscada de los aduaneros, arrojaban los bultos entre los helechos y desaparecían en desbandada por el bosque, volviendo cada uno a la cama de su caserío. Todos dormían tranquilos, y cuando se producían arrestos, estos se resolvían con una multa que el jefe de la cuadrilla pagaba con el siguiente cargamento. Al día siguiente, cuando todo estaba resuelto y en calma, se encontraban en el frontón del pueblo jugando a pelota, como hacía Ramoncho. Sin embargo, la visión oficial del Estado sobre el contrabando no era ni tan entretenida ni tan romántica. Donde mejor está recogida hoy la visión oficial es en el Palacio Real de las Aduanas francesas, en los muelles de Burdeos, en el Gran Museo Nacional de las Aduanas, que hoy es parte del patrimonio de la humanidad. Este edificio colosal, construido en 1735 para recaudar los impuestos reales de importación y exportación, reúne una de las mejores colecciones del mundo sobre el complicado juego que se establecía en las fronteras entre aduaneros y contrabandistas. Aquí podemos ver uniformes y armas. También la equipación de acampada de los aduaneros para preparar emboscadas nocturnas. O también los ingeniosos procedimientos de los contrabandistas para pasar su mercancía ilegal. Hay además mucho material gráfico de cuadros, postales y carteles sobre lo que parece una actividad en permanente ebullición, que no despertaba alarma social, pero sí un gran interés recaudatorio y represivo del Estado central. En la plaza de la Bolsa de Burdeos, situada frente al Museo de las Aduanas, está también la Cámara de Comercio. Esta era la sede central de los grandes mercaderes del Golfo de Vizcaya o de Gascuña, como se le llama aquí. Pero no dejemos que los ingeniosos trucos y juegos de frontera que hemos visto en el museo nos distraigan. Detrás de los miles de pequeños contrabandistas que corrían por la noche con fardos de mercancía ilegal por los puertos y pasos de montaña de Baskonia, había un grupo de mercaderes y banqueros respetables que se llevaban los beneficios a gran escala de la operación. Ellos eran los grandes contrabandistas y se les debe de buscar aquí, en el Palacio de la Bolsa de Burdeos, o en San Sebastián, o en Bilbao, o en Bayona. Porque al final el contrabando es solo comercio, aunque sea fuera de la ley. Y no debemos olvidar que su dios protector, el tutelador de los mercaderes, es Hermes o Mercurio, que preside la misma plaza desde lo alto del frontón de la aduana. Pero Hermes es no solo el patrón de los mercaderes, sino el príncipe universal de los ladrones. A través de la historia, las mercancías de contrabando han sido de tres clases. Los productos legales que evitaban pagar los impuestos de aduana, las mercancías prohibidas, completamente fuera de la ley, y los productos de estanco, gravados por el Estado con fuertes impuestos.
Por un lado están los productos legales, con precio diferente a ambos lados de una frontera, como los productos textiles o los alimentos, que dejaban poco beneficio, pero que eran operaciones fáciles de organizar. En segundo lugar están las mercancías prohibidas por razones de seguridad o de salud, como las armas o la droga. Y por último, las mercancías estancadas o de estanco. Son productos baratos de consumo generalizado, a los que el Estado fija un precio muy alto para recaudar más impuestos, como el tabaco, las bebidas alcohólicas o más modernamente los carburantes. E incluso la sal, que aunque parezca sorprendente, en casi todos los países era monopolio exclusivo del Estado moderno. El estanco de la sal, o sea, los impuestos del Estado sobre el consumo de sal de los ciudadanos, existían tanto en Castilla como en Francia, como lo demuestra esta monumental Puerta de la Sal o de los Salineros, en los muelles del Garona, en Burdeos. Burdeos era la capital y el centro de distribución de la sal que utilizaban en todos los puertos del Cantábrico vasco, donde era imprescindible para las conservas de pescado, en especial para conservar el bacalao que se pescaba en los mares del Atlántico Norte. Estos productos estancados son los que mayor volumen de negocio y de mercancía ilegal han movido a través de la historia. Por su volumen ha sido un contrabando sobre todo naval, y por eso casi todos los grandes edificios de aduanas están situados en los muelles portuarios. También en los muelles de Bilbao, frente al edificio del Ayuntamiento Nuevo, encontramos la Aduana Vieja, una construcción imponente que trata de mostrar el poder del Estado y su control sobre el puerto y el tráfico comercial. Si la comparamos con otras aduanas europeas, esta de Bilbao, construida en 1890 y recientemente restaurada, es una de las más recientes. Algo que parece una anomalía, siendo Bilbao una de las plazas comerciales y uno de los puertos más activos de la fachada atlántica de Europa desde fines de la Edad Media. ¿A qué se debe este retraso? Pues sin duda se debe a los fueros vascos, que habían configurado un país libre de control aduanero. Porque hasta mediados del siglo XIX, hasta la Guerra Carlista, los territorios vascos peninsulares, incluyendo a Navarra, no tenían aduanas en la costa y tampoco en los pasos del Pirineo. Esta era una zona de libre comercio, con derecho a importar todas las mercancías legales sin pagar impuestos. Las aduanas estaban situadas en lo que se llamaban los puertos secos, es decir, en la línea del Ebro o en los puntos de paso hacia Castilla y Aragón, para impedir que lo que entraba por el puerto de Bilbao o de Pasaya, sin pagar impuestos, llegara a los mercados de Castilla a precios más bajos que los fijados por el gobierno. Entonces, ¿qué debemos pensar? ¿Que antes de trasladarse las aduanas a la costa vasca no había contrabando en nuestros puertos? Sí, claro que lo había, y además era objeto de muy especial vigilancia. Era el contrabando de mercancías prohibidas. Prohibidas no tanto porque fuesen mercancías peligrosas, sino por el origen de su propietario, por su lugar de procedencia. Eran productos normales, de consumo habitual, pero producidos en países a los que España había declarado la guerra, como Inglaterra, Holanda o más a menudo Francia. En los siglos XVII y XVIII, los puertos de Bilbao y San Sebastián tuvieron un juez especial de contrabando que registraba todos los barcos que entraban, independientemente de la bandera que llevaban, para ver si en sus bodegas había algo procedente de un país enemigo. Y a principios del siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión, también hubo jueces de contrabando en Guetaria y Hondarribía. Obviamente, los más perjudicados eran los grandes comerciantes con redes de proveedores en países extranjeros y que tenían sus agentes de distribución en el mercado interno. Y cómo no, ellos tampoco querían quedarse sin negocio por una tontería pasajera
como una guerra entre candidatos al trono español. También había funcionarios especiales encargados de impedir las exportaciones a los países enemigos. Se llamaban alcaldes de sacas y trabajaban sobre todo cerca de las renterías y almacenes en los puertos fluviales, como esta rentería de Bedúa, en la que se cargaban chalupas de mineral o lingotes de hierro que podían acabar en manos de clientes franceses o en menor medida británicos. En Navarra, la zona caliente del contrabando antes del siglo XIX era la Ribera. Desde la conquista a principios del siglo XVI, Navarra se había mantenido como zona franca para el comercio libre gracias al fuero. De manera que sus aduanas con Castilla, que en Navarra se denominaban tablas, seguían funcionando. Así, los comerciantes navarros compraban libremente productos baratos en Francia y los introducían clandestinamente en el mercado castellano o aragonés sin pagar impuestos. Caravanas de arrieros bajaban la mercancía desde los pueblos del norte hasta los almacenes clandestinos de la Ribera, escondidos entre los sotos. Aquí una red de pasadores nocturnos atravesaba el Ebro en barcazas de remos, cargados de productos que hasta ese momento eran legales, pero que nada más atravesar el río y esconderse de nuevo en la arboleda, se convertían en contrabando. Traficaban sobre todo con productos textiles y con quincalla procedente de Francia, pero a veces reforzaban la partida con cacao, azúcar y canela desembarcados en el puerto guipuzcoano de Pasaya. Gracias a esta ilegalidad, Navarra equilibraba su balanza de pagos, sus grandes comerciantes se enriquecían y cientos de familias modestas podían sobrevivir. Solo con la producción agrícola y ganadera local eso hubiera sido imposible, porque parece que Navarra solo era capaz de exportar lana y vino. Queremos conocer en profundidad la organización del contrabando en el Pirineo occidental, saber cuáles fueron sus fases, factores, organización, protagonistas y mercancías. Para ello nos dirigimos al doctor José Antonio Perales, de la Universidad Pública de Navarra, que es quien mejor lo ha estudiado. José Antonio, esto del contrabando, ¿desde cuándo existe en el Pirineo occidental? ¿Hay comunidades que se dedican al contrabando? ¿Desde cuándo condiciona el mundo del Pirineo occidental? Bueno, el contrabando es un fenómeno esencialmente ligado a la creación de la frontera moderna que se establece en 1856 con el Tratado de Bayona. Bueno, en realidad los orígenes de la frontera se retrotraen al siglo XVI, primero la división de las dos Navarras, hay otro jalón en el Tratado de los Pirineos, claro, la ley paccionada en 1841 y finalmente el Tratado de Bayona, ¿no?, que establece, digamos, ya la frontera moderna. Desde entonces hasta hoy ha habido varios picos históricos o momentos álgidos, digamos, del contrabando en el Pirineo occidental. Varias fases, dices, históricas. Digamos, las primeras serían las que están ligadas con las guerras carlistas, las dos guerras mundiales posteriormente y muy especialmente con el periodo inicial de la dictadura franquista. Desde 1939 hasta 1961 hay un momento en que se produce un auténtico boom del contrabando en estas zonas fronterizas. Claro, el contrabando es algo que no deja estadísticas, por eso, porque es ilegal, porque está fuera de la ley, es opaco para la ley. Es algo sumergido. Sin embargo, por las entrevistas que hemos realizado y también por algunas estimaciones que se podrían hacer a partir de las aprehensiones de contrabando de determinadas épocas, se comprende que fue un fenómeno masivo. Dices las capturas y arrestos, no las aprehensiones. Esto es, las aprehensiones de contrabando que se daban en esos años, ¿no?, que he citado. ¿Hay contrabandistas especializados en un tipo de mercancía o en un tipo de ruta o de medio? ¿Hay diferencias entre ellos? Sí, sí, efectivamente hubo una especialización. Bueno, debemos decir de entrada que el contrabando es un fenómeno de largos tentáculos que empieza y termina lejos de la zona fronteriza. Entonces,
Quienes controlaban el negocio en esa época, me refiero al contrabando a gran escala, pues eran empresarios que no tocaban la mercancía y que estaban pues lejos de la zona fronteriza. El contrabando de mercancías diversas se conocía como paquetero. El paquetero era el que llevaba los paquetes con distintas mercancías. Y luego estaba el ramadero, que era el que llevaba el ganado, ¿no? Ah, claro, y por último, en determinados momentos, sobre todo en las etapas de las guerras y tal, cobró protagonismo la figura del mugalari. Mugalari es un neologismo, se empleó más en el siglo XX, sería el equivalente en el siglo XIX al pasador o al guía de fronteras, ¿no? Que se dio bastante en las guerras carlistas, ¿no? José Antonio, ¿te atreves a hacer un balance en términos económicos globales? ¿Qué importancia? O sea, ¿todo esto qué son? ¿Operaciones pequeñas que solo abastecen a las comarcas limítrofes de la frontera o tiene una influencia real en la balanza de pagos, en el movimiento económico, en el empleo? Como digo, el contrabando permitió la supervivencia de las familias, contribuyó también al mantenimiento del euskera, porque los tratos entre ganaderos contrabandistas, además, porque es un aspecto que también que se podía tocar, se hacían en lengua vasca, etcétera. Y luego está, para terminar, el aspecto, digamos, más universal del contrabando, ¿no? Que yo creo que nos da una idea de la importancia simbólica. Yo creo que las historias de contrabando, los relatos de contrabando forman parte del imaginario colectivo de las zonas fronterizas, pero también del País Vasco o incluso de España y Francia, ¿no? Las historias de Pierre Loti, Ramuncho o Pío Baroja, Zalacaín el Aventurero dieron pie a películas, a varias películas sobre el tema. Hay otras novelas que se publicaron luego, Centauros del Pirineo, de Félix Uraballen, Félix Alvira, recientemente El silencio de las hayas, La cuerda rota de Pablo Antoñana. Se puede hablar de un género literario que serían las historias de contrabando que comparten estantería con las historias de bandidos o bandoleros, ¿no? Después de la gran derrota de los fueros en la Primera Guerra Carlista, desde Madrid pensaron cortar de raíz el problema del contrabando en Baskonia, trasladando las aduanas de los puertos secos a la costa. Pero el resultado de esta operación fue justo el contrario. Las redes de contrabando prosperaron más que nunca, adueñándose de los puertos y sobre todo de los valles del Pirineo navarro. Cuando en 1843 se hizo la primera estadística española sobre la delincuencia, se descubrió que Navarra era la provincia donde más delitos de contrabando tenían lugar, 1 por cada 2000 habitantes, seguida a corta distancia por La Coruña y Guipúzcoa. Queremos terminar recordando a los últimos contrabandistas, los de los años 30 y 40 del siglo XX. Para ello recurrimos a las investigadoras Gemma Zabalza y Rebeca Ortega, que son de las poquísimas personas que lo han estudiado. ¿Qué dicen los expedientes? ¿Qué tipo de expedientes son los que analizasteis? Analizamos 3 años fundamentales. Creímos en ese momento, en el 36, al inicio de la guerra, el 40 y el 42. El 40 nada más terminar la guerra civil y el 42 justo antes de los años dorados del contrabando. Y entonces, ¿quién y por qué practica ese tipo de contrabando que parece tan poco beneficioso? Suponemos que es por la supervivencia. Es el año 36, el año que ha empezado la guerra civil, entonces, ¿qué hacen ese contrabando? Por supervivencia. O sea, no hay un gran negocio detrás de este contrabando. No, en el año 36 no. No. Además, tampoco podemos saber, porque no hay muchos datos de los que los capturan. Casi todos son capturas de cabezas de ganado y de bultos. Pero no capturan al contrabandista. Exactamente. Casi todos los expedientes. ¿Por qué escapan? Pues casi todos los expedientes, cuando tienen que explicar que pone sin reo, en la casilla de sin reo, es porque por la bruto del terreno, porque la vegetación es muy frondosa, no pueden explicar de otra manera, que solo pueden conseguir
o la caza ganado o el bulto pues con telas o otros bienes de necesidad primaria. En el 36, todos aquellos casos de contrabando de ganado, chivatazos. Lo que nosotras encontramos eran los expedientes de aprehensión de 5 cabezas de ganado, 4, 5 como máximo, pero eso era el chivatazo. Entonces lo que nos dijo este informante es que por otro lado, en otra muga diferente, pasaba el grueso de las cabezas. O sea, se chivaban por un lugar por el que iban a pasar unos señuelos, unas pocas cabezas de ganado, y luego estaban metiendo el doble, el triple o 10 veces más por otro lado. Nos encontramos en 1940, terminada la Guerra Civil. Como imaginas, Alberto, habrá mucha gente que ha tenido que irse exiliada del país. Entonces se van al otro lado del valle. No es el otro lado de la frontera, es el otro lado del valle. Entonces, pero hay una frontera administrativa y política. Por supuesto, claro, hay una frontera administrativa, eso es indiscutible, pero la familia, que ha quedado dividida entre 2 zonas del valle, sigue manteniendo relaciones, no solo afectivas, sino también comerciales. Claro, Alberto, claro, por supuesto. Claro. Entonces, siguen manteniendo ese modo de vida familiar, contactos entre los dos lados del valle. Y, ¿por qué no? Pues si hay que traer ganado o hay que traer mercancías, pues adelante. ¿Con qué mercancías estamos hablando? ¿De qué mercancías estamos hablando? Porque me parece que ya no es solo el ganado, ¿no? Cambia muchísimo. Sí, Alberto, nos encontramos ahora con piezas para la venta, piezas de radio, piezas para aparatos técnicos, tecnológicos. Eso está destinado claramente a la venta. Por otro lado, nos encontramos con productos químicos o con vajilla o con maquillaje, polvos de Elizabeth Arden. Vamos, yo recuerdo esa marca. Cosmética femenina en general. Sí, el maquillaje, pintalabios, o sea, estaban destinados a la venta. Ya no es ese contrabando básico de productos de supervivencia. Ahora ya encontramos es el inicio del extraperlo. Sobre todo eso fue en 1942, el inicio de los años dorados del contrabando. Ahí comienza ese nuevo tipo de productos. Todo el tipo de triquiñuelas, de engaños, era todo válido para poder traer aquí al país todo lo que se les ocurriera. Ninguna autoridad pudo atajar esta actividad nocturna, ni en los puertos de montaña, ni en las ventas, ni mucho menos entre los grandes mercaderes y banqueros. Todos buscaban su beneficio, en mayor o menor escala, con mercancías más o menos prohibidas, evadiendo impuestos o negociando con países enemigos. Pero todos tenían algo en común: saltarse la legalidad del Estado, que lejos de erradicar estos actos delictivos, los propagó al trasladar las aduanas a los puertos. Ya sabemos cómo eran los contrabandistas de la Gaulana, pero ¿qué ocurre con la figura del bandolero? ¿Acaso no existieron salteadores de caminos en Baskonia? ¿O tal vez esta era una figura menos romántica o menos conocida en nuestro territorio? ¿Fueron los bandoleros respetados y queridos socialmente como los contrabandistas, o por el contrario, fueron rechazados por sus comportamientos crueles e inmorales? El movimiento constante de personas, ganado, dinero y mercancías, ya fuesen legales o ilegales, por caminos de larga distancia que atravesaban una geografía complicada de desiertos, bosques, ríos y montañas, por zonas poco pobladas y fronterizas. Era un terreno muy propicio para que en Baskonia proliferasen también los bandoleros y salteadores de caminos, sobre todo en épocas de crisis económica o de guerra, aunque no abundaron tanto como los contrabandistas. Aquí mismo, en el corazón de la Bardena del Rey, al pie de la cañada por la que anualmente bajan sus grandes rebaños de ovejas los roncaleses, tuvo su guarida uno de los primeros bandidos famosos de la historia de Baskonia, uno de los que la gente ha guardado un recuerdo idealizado en la leyenda. Le llamaban Sanchico-Errota. Le llamaban Sanchico-Errota y, como indica el apellido Errota, había sido molinero en su pueblo natal de Cascante en la primera mitad del siglo XV.
Por algún delito o motivo desconocido tuvo que huir de su molino y se escondió de la justicia en las Bardenas reales, dedicándose a asaltar arrieros, pastores y caravanas de viajeros. La leyenda dice que se implicó políticamente en las guerras civiles de Navarra, tomando partido a favor de Carlos, el príncipe de Viana, contra su padre, el rey Juan II de Aragón. Reunió una banda de 20 de fieles seguidores, muchos con experiencia militar en las escaramuzas fronterizas contra Aragón y Castilla. Se destaca de él su generosidad con los débiles y su astucia para engañar a sus perseguidores con trucos sencillos, como colocar las herraduras de su caballo al revés para que no pudieran seguirle las huellas. Todo ello compone un retrato de bandido social al estilo de Robin Hood, que se repite con pequeñas variantes locales en todas las latitudes del mundo, desde China hasta la Patagonia. Pero nada libró a Sanchicoerrota de la persecución de los soldados del rey. La llamada Hermandad de la Estaca, que tenía su castillo 8 kilómetros más al sur, lo acorraló y acabó suicidándose en 1452. Quedó con su cuerpo colgado en la horca en un cruce de caminos de Tudela, hasta que fue devorado por los cuervos. Las Bardenas siguieron siendo un refugio de proscritos durante varios siglos y otros bandidos famosos de la historia de Baskonia rivalizaron con el legendario Sanchicoerrota, realizando proezas muy parecidas en esta misma comarca. Los salteadores de caminos han existido en todas las culturas y civilizaciones del mundo, y no parece que Baskonia haya sido un lugar especialmente activo en este tipo de prácticas. Además, hay que distinguir entre los asaltantes o bandidos populares, que lo hacían casi por necesidad, porque eran pobres, y los nobles vascos del final de la Edad Media, que asaltaban a los viajeros y robaban a los caminantes solo para demostrar su poder y su autoridad sobre un puente, sobre un camino o sobre una comarca entera. El caso de los vecinos del Valle de Arrázola, al final de la Edad Media, pertenece al primer tipo, a los salteadores y bandidos populares, que asaltaban a la gente que recorría la vieja calzada de Andasto. Antiguamente por aquí pasaba un camino difícil y muy empinado, flanqueando el Amboto por el collado de Andasto. Era un atajo para llegar desde la tierra de Durango al mercado de Vitoria. Pues bien, en 1490, los labradores de Arrázola fueron denunciados ante el rey por la ciudad de Vitoria, porque al parecer se dedicaban a robar a todos los caminantes y mercaderes que transitaban esta calzada. Hubo decenas de arrestos y se derribaron muchos de los caseríos de los asaltadores, y las autoridades se mostraron muy severas a la hora de permitir que volviera a ocuparse esta aldea de ladrones. En este caso no había bandoleros individuales, aunque parece difícil de creer que los sencillos labradores de Arrázola pudieran ejercer tanta violencia sin la autorización tácita de los señores del Valle, la familia Marzana. Los asaltos en caseríos aislados, en caminos de montaña solitarios, en iglesias o en las casas de los curas de aldea eran un ingrediente frecuente en la vida tradicional vasca, sobre todo en momentos de crisis económica o después de alguna guerra, cuando grupos de hombres armados vagaban por las montañas de Baskonia sin ningún trabajo ni ninguna ocupación fija. Los que podían se dedicaban al contrabando, que era una actividad socialmente respetada, pero en la que no se ganaba mucho dinero. Sin embargo, una minoría de los contrabandistas, los que tenían menos escrúpulos morales o más urgencia por conseguir dinero rápido, se hacían ladrones de caminos. Uno de los periodos más peligrosos para aventurarse por los solitarios senderos de Baskonia fue la primera década del siglo XVIII, coincidiendo con la Guerra de Sucesión a la corona española. Fue la época de las bandas de bandoleros. Algunos de sus jefes se hicieron famosos
y todos ellos eran conocidos por sus alias. Son gente como Pedro Dorronsoro, alias Galchagorri, natural de Gaviria, un militar desertor que había participado en varias guerras europeas antes de volver a regentar una tienda fallida en Urnieta y que además de cargos por robos tiene denuncias por delitos sexuales en Itziar. O los hermanos Urquijo, Francisco y Lorenzo, hijos de una familia labradora de Abando, que actúan con gran movilidad por Vizcaya y Guipúzcoa, asociándose con otras bandas para sus golpes. Otro ejemplo es el bigotudo Alejandro Aristizábal, alias Vicerbelch, de gran corpulencia física y con gran capacidad de mando. El bandolero Francisco Aranaz, alias Pachicu Valiente, es un viejo falsificador de moneda que actúa por la zona de Altza y Astigarraga. Los navarros, Miguel Arregui el Botero y Fausto Zubiri el Cordelero, son desertores de los oficios artesanales urbanos y aficionados a las armas de fuego. O el alegre Esteban Urrutia, natural de Iparralde pero que había trabajado como tamborilero de Tolosa antes de dedicarse al robo por los caminos de Loria. Casi todos ellos se conocían entre sí y solían coincidir en los mesones de Donostia o en las ventas de media montaña, gastando su dinero en comida y bebida o en casas de alcahuetería. A ellos también les reconocía la población, a pesar de que en sus asaltos se cubrían la cara con pañuelos negros con agujeros en los ojos. David Zapirain, entre otros trabajos interesantísimos, ha escrito el libro Bandoleros Vascos, centrado especialmente en los bandoleros en Guipúzcoa en los siglos XVIII y XIX. Y tenemos muchas preguntas interesantes sobre ellos que queremos hacerles. David, nondik dira bidelapur hauek? Nondik datoz? Ez datoz inundikan, hemen zeuden, gurea dira denak. Bai. Baten bat bai, kanpotikan etortzen da, baina historialare klasikoek berehala esaten zuten gu oso jende fina garela eta ez ginela lapurrak eta orduan kanpoko estarrak zirela, baina ez da egia. Eta zertan aritzen dira bidelapurrak, guren artean? Sasoiaren arabera batzuk, badute lan bat, edo lan hori galdu dute, eta lan hori ez dutenean egiten dutena da bidelapur buruekin batu eta bilatu nun lapurtu. Zer bizimodu mota edo zer lan mota izan zuten? Ofizioa dute. Hain justu baserrian oinarritutako ekonomia da kiliko londagona, baina hauek dira baserritik kanpo lan egin behar zutenan. Garai honetan hasten dira masiboki saltzen herrilurrak, eta orduan jende horrek ez ditu beste ogi biderik, edo egiten duen kalkuloa. Irabazten dudana lanean, gutxiago da, asalto bat lortu dezakena baino. Nola ikusten zuten herritarrek bidelapurrak? Justizi bat bezala ez, adibidez, Aralargo santutegia saltzatzen dutenen kontra, eta Donostik oraindik 20. mendean bildutako kopla batzuetan, horrez dago maitasuna edo jendea ez du sentitzen Robin Hood direnik, deitoratzen dute. Orduan, gertuko jendearengandik ez dago beldur berezi bat, baina orokorrean ez da antzematen beti ere behintzat paper hauetan dagoenik izugarrizko haien aldeko aldarri bat, ez dira matxinoak. Eta bukatzeko, igual, David, haiek berak, ze pentsatzen zuen bizimoduari buruz? Badaude bi definizio, nik uste dut, zure gustokoak izango direla. Bata, Debagoienako talde bat, bidelapur talde batek esaten du, haiek direla Sierra Morenakoak baino lapur hobeagoak eta Karibeak baino basatiagoak. Ez da izango. Hala definitzen dute burua. Eta kontrako ikuspuntutik, Beasaingo alkatea berriz, 19. mendearen hasieran kalifikatzen ditu vampiro
bezala. Vampiroak emeritze garen Vampiroak bagenituen. Aquí mismo, en 1751, en este paraje de Torrelanda, a la salida de Orozco, tuvo lugar un episodio muy importante en la historia del bandolerismo vasco. Fue una emboscada nocturna, un enfrentamiento a tiros entre el alcalde y los alguaciles de Orozco contra 5 bandoleros bien armados. Esta era efectivamente la banda de Juan Bautista Landa, alias Tretachu, natural de Larrauri, en Munguía. Los bandidos justificaron que estaban armados de trabuco, escopetas y pistolas porque volvían de llevar una partida de tabaco de contrabando a Burgos y las necesitaban para su protección personal. De nuevo, el contrabando se presenta como una justificación no condenable, casi respetable, mientras que el bandolerismo, practicado por la misma persona, es considerado antisocial y debe ser reprimido con dureza. Tretachu es un bandolero anómalo. No es un artesano sin trabajo ni un jornalero empobrecido. Su lugar de trabajo preferido, por decirlo de alguna manera, es la venta de Larrauri, en el camino principal de Bilbao a Bermeo. Aquí, en la cocina interior, con la plena complicidad del ventero, planea sus asaltos, recluta a los miembros de su banda, revende el botín, encuentra a sus amantes y oculta su arma favorita, un trabuco que muchas víctimas describen con horror cuando se lo pone en el pecho, amenazándoles con quitarles la vida. El investigador Héctor Ortega es quien mejor ha estudiado la vida de este famoso bandolero vizcaíno, y a él nos dirigimos para que nos ayude a situarle correctamente en la historia. Héctor, lapur euskaldun baten biografiari buruzko lehen liburua monografiko idatzi duzu. Eta izenburuan lapurren gobernadorea deitzen diozu. Zer esan nahi du izen honek? Bueno, titulo bat da, ezta? Esango dugu, hau dana kopla batetik datorrela, Bizkaiko lapurdanen gobernadorea esaten dio kopla batek Tretatxuri. Nola dio kopla hori? Tretatxu Larrauriko landako semia Bizkaiko lapurdanen gobernadorea. Eta nire ustez, kopla horrek gauza bi esaten ditu. Alde batetik esaten du lapurgintza berez ez dala jarduera bat lotxatzeko modukoa, arbuiagarria, kontrara, arro egoteko moduko langintza dala, eta bestetik, lapurren artean, Tretatxu izan zala lapurra handi bat. Goi mairakoa. Hori da. Momentu horretan, Bizkaian zeuden lapurren artean, onena. Nork eta noiz eman zion Tretatxuri titulu hori? Bueno, noiz errezagoa da erantzuten, badakigu bere lapur karrera, bere lapur karrera zango dugu, 18. mendearen erdialdean egin zuela, 1750ko hamarkadan, eta orduan kopla horiek pentsatzen dugu garai hartakoak direla gutxi gora bera. Inguruko jendeak ikusi zuen bera injustizia baten biktima bezala. Bera etzan lapurra izan, lapur bokazioa zeukalako. Bere baserria utzi behar izan zuen, bera baserritar bat zan, bere baserria eta bere familia utzi behar izan zuen, jauntxo batzuek jasarpen egin ziotelako. Hori herritarrek ikusi egin zuten, eta injustizia hori ikusi zuten arrazoi nagusi bera lapur bilakatzeko. Historialariek erakutsi dute zelan 18. mendean, hemen eskualde honetan, Euskal Herriko beste eskualde batzuetan bezala, askunde aroa izan arren, baserritarrak gero eta okerrago bizi izan ziren, eta horietako asko zelan euren baserria galdu ere egin zuten. Eta 18. mendean, gero eta gutxiago dira inguru honetan baserritar etxagunak, baserritar etxe jabeak, eta gero eta gehiago maizterrak. Orduan, prozesu horretan ikuste dute euren etxaia eta Tretatxuren etxaia berdinak direla. Orduan, Héctor, zure ustez, Erik Hobsbawmek lapur sozialan deritzonaren adibide egokia zen Tretatxu? Bueno, Hobsbawmek zera nabarmendu zuen, ez? Badiela lapurreta batzuk goikoentzat, agintarientzat, aristokrazia edo nobleziarentzat krimen hutsak dienak,
baina behekoentzat, batez ere baserritar gizarteetan, krimena barik injustiziari edo krisiari emandako erantzun zuzena, erantzun bidezkoa dela. Orduan, lapurreta horiek egiten dituzten baserritarrak ez dira gelditzen baserritar nekazari gizartetik kanpo, barruan segitzen dute. Eta jokatzen badute baserritarrek espero duten bezala, batzutan baserritarrek eurek mitifikatu egiten dituzte. Eta orduan ematen dizkiete, lehen aipatu ditugun ezaugarri horiek, eta beste batzuk iaia magikoak dienak. Eta Euskal Herrian ere, Joseba Agirrazkuenagak 80. hamarkadan Eri Hobsbawmen eredua ekarri zuen, eta horren argitara kasu bat aurkitu zuen. Manuel Antonio Madariaga, Patakon. Patakonengatik, esan egiten zen, daukanari kendu, dekonari kendu, ez dekonari emon, ez? Beste kopla batean. Hori da. Bueno, kopla edo esaera zan, ez? Eta hori ahozko tradizioaren bidez heldu da, hainbeste ipuinekin batera, ez? Eta, bueno, nik orain tretatxuren ikerketa honekin nahi nuena planteatu zen, tretatxu eta patakon tradizio batekoak diela, hildo berekoak diela, eta eurak ez diela kasu isolatuak. Eurak bia daude, eta nire ustez ikerketa gehiago egiten badira, bandolero sozial gehiago agertuko dira Euskal Herrian. Eskerrik asko, Hector, historialarien gobernadorea zuzera. Eskerrik asko zuri. Entre 1810 y 1818, en el ambiente de enorme inestabilidad que habían generado las guerras napoleónicas y las guerrillas locales que combatían a los franceses, la calzada del puerto de Velate, que unía Pamplona con Francia, fue el escenario de una cadena de robos violentos que tuvieron como víctimas a los arrieros y sus caravanas y a los viajeros de larga distancia. Lo curioso es que el jefe de la banda, que cubría su rostro con una máscara hecha de tela de cedazo, según dicen, era un vecino de Lens, que trabajaba como guía oficial del puerto de Velate, y a quien los viajeros contrataban para que les diera protección para cruzar la montaña. Se llamaba Pedro Martín Cenoz y era un exguerrillero licenciado que había combatido a las órdenes de Espoz y Mina contra Napoleón, y había conseguido el cargo de guardián del puerto por su buena hoja de servicios. Trabajaba habitualmente desde la posada de Lens, donde los transeúntes le contactaban para que les escoltara a través del puerto. Cuando se informaba de cuánto dinero llevaban o de qué mercancías valiosas transportaban, les decía que solo podría acompañarles hasta la venta de Velate y que después les abandonaría, dejándoles, sin embargo, muy bien encaminados. Después de dejarles solos, volvía corriendo al pueblo para reunir a la banda, que se enmascaraba y corría monte arriba para sorprender a sus víctimas antes de que pudieran llegar a Figa o Almandoz. Eran especialmente violentos y en una ocasión en la que encontraron resistencia, mataron a unos arrieros de la Burunda. Finalmente fueron arrestados y la condena fue brutal y ejemplarizante. Les hicieron pasear rapados y semidesnudos montados en un burro por las calles de Pamplona. Les dieron 200 latigazos y les ahorcaron en la campa de San Roque. Hoy, después de un parón de 5 años durante la Guerra Civil, se celebra en Lens el carnaval más auténtico y tradicional de toda Baskonia. Una fiesta que tiene como protagonista central a un bandido gigantón llamado Miguel Ochil, que es juzgado por sus crímenes por el pueblo y condenado a muerte, golpeado, descuartizado y quemado en la plaza. Posiblemente el rito tiene un significado simbólico ancestral y el muñeco de paja representa al hambre del invierno, pero es inevitable pensar que el recuerdo de los terribles bandidos de Lens también está presente en la invención de esta ceremonia de venganza social liberadora.
Nuestro último bandido célebre es también vizcaíno, natural de Galdacao, pero que residió siempre en Larrabetzu, en la calle de detrás de la iglesia, donde trabajaba como herrero. Es Manuel Antonio Madariaga, alias Patacón, un alias familiar que compartía al menos con su hermano y con su tío, ambos ladrones como él, la familia de los Patacones. Pertenecen a una pequeña saga de herreros dedicados a la delincuencia en uno de los periodos más turbulentos del siglo XIX, en los años 20, cuando, después de la guerra con Francia, el país se llenó de malhechores y excombatientes que conservaban sus armas y uniformes para atemorizar a la población. En uno de sus golpes más conocidos, en la feria de San Juan de Quejana del año 1825, los hermanos Patacón se presentaron como herreros vendedores de hachas y azadas para estudiar la situación, y 10 días más tarde volvieron con toda su banda a la venta de Lucas Gorbea. Después de cenar copiosamente, le preguntaron al ventero si había visto agentes de policía por las inmediaciones, alegando que ellos eran simples contrabandistas que querían pasar un cargamento hacia Burgos, la excusa habitual. Cuando el ventero negó que hubiera agentes de la autoridad en la zona, los bandidos sacaron sus armas y exigieron que les entregara 20.000 reales a cambio de respetarles la vida. Solo consiguieron 300 y para desquitarse les robaron la ropa, los zapatos y hasta los pañuelos. Luego la banda salió huyendo en la noche y al pasar por el peaje de la cadena de Luyando asaltaron violentamente a unos viajeros que venían de Bilbao y les robaron los caballos. A pesar de este aspecto que nos puede parecer castizo de Sierra Morena, Patacón ha sido descrito por el especialista que mejor le ha estudiado, el doctor Joseba Aguirre Azcuénaga, como el primer bandido moderno. El pueblo, en las comarcas de Uribe y Zornotza, le idealizó con canciones que le alababan como un bandido social, redistribuidor de la riqueza. Lapurre bai, baina lapur honradue. Lapurretan eiten euen pobreari emoteko. Dekonari kendu, estekonari emon. Olvidaban la violencia que ejercía sobre sus víctimas y obviaban el hecho de que nunca se haya podido documentar que robase para favorecer a los aldeanos pobres que no podían pagar la renta a sus amos. Falsa o no la figura del bandolero generoso y justiciero en una sociedad rural en plena crisis de identidad, resultaba un mito deseable que le catapultó a la fama después de su muerte, una muerte anónima que todos prefirieron ignorar o pasar por alto. Los salteadores de caminos, fueran sociales o antisociales, se extinguieron hace más de un siglo. Los barrieron los nuevos medios de transporte, como el tren y los vehículos motorizados por carretera. También la mayor eficacia policial, combinada por medios de comunicación instantáneos, como el telégrafo y el teléfono, achicaron los espacios hasta acorralarles. La nueva sociedad industrial no les idealizaba y tampoco les daba refugio, así que no tenían dónde esconderse. El robo en los caminos rurales simplemente dejó de merecer la pena, aunque los grandes ladrones están lejos de haber desaparecido. Por otro lado, desde los años 90 del siglo XX, la Unión Europea, sin fronteras comerciales entre los países miembros, acabó definitivamente con las aduanas y con la cultura del contrabando vasco. Solo queda un contrabando mafioso de armas, drogas, productos ilegales y personas migrantes, que ya no es una relación comercial entre iguales. Una actividad que, aunque mueve al año seguramente millones y millones de euros, resulta prácticamente invisible para la población local. Aquellas dos formas tradicionales de vida vasca, el bandidaje y el contrabando, idealizadas por el pueblo y por la literatura costumbrista a través de los siglos, se han esfumado para siempre, y con ellas sus viejos mitos de héroes populares.